Jóvenes estudiantes, buenos días. Les agradezco mucho que pues, estén aquí porque estaba tardando debido a problemas pequeños, pero que o sea, cosas pequeñas que generan grandes problemas a veces. Eh, Tenía dificultades con el ratón que no se conectaba con el inalámbrico por ningún lado y bueno. Y buscaba el otro ratón que es alámbrico y tampoco lo encontré hasta que me tocó hacer otra operación para lograr habilitar esto sin el ratón. Y como este es un computador que no es el computador, digamos, portátil, que de pronto tiene el ratón táctil, aquí es el computador de mesa. Entonces no queda, no queda sino utilizar el ratón, sea cual fuera, inalámbrico o alámbrico. Bueno, vamos entonces a a continuar con este tema de las deflexiones y pues no encontré honestamente otras imágenes que pronto pudieran dar como una mejor, que pudiesen mostrar realmente lo que es descuidarse en este aspecto importante que es el control de las deflexiones en las estructuras. Lo que estamos viendo aquí en este análisis estructural 1. Recording in progress. Lo que vemos ahora en el análisis estructural 1, lo que vamos a ingresar, lo que vamos a empezar a ver, que es determinar la magnitud de las deflexiones, o sea, la cantidad medida en centímetros o en pulgadas o en milímetros de deformación o de desplazamiento, ya sea lineal o angular, que presentan los elementos estructurales. Los elementos estructurales conforman entre sí las estructuras y las estructuras funcionarán adecuadamente de acuerdo a cómo se hayan diseñado globalmente la estructura e individualmente cada uno de los elementos estructurales. Entonces, cada uno de los elementos diseñado adecuadamente, calculado, analizado y diseñado, contribuye a que la estructura globalmente responda bien. Imagínense un edificio, está constituido por columnas, que son unos elementos verticales. Los elementos horizontales son las vigas, unas que van en una dirección, es decir, norte-sur, y otras que van en la dirección este-oeste. Y además de eso hay unas losas de concreto que se soportan sobre esas vigas, ¿no? Y esas losas reciben las cargas que a ellas llegan por el mismo peso de la estructura y por la ocupación misma que va a propiciar ese espacio. Ese espacio será construido para oficinas, para digamos, apartamentos, para almacenes, para alguna cosa, será construido un edificio. Entonces, eso que llega ahí, si es para almacenes, llegarán cargas que se depositarán sobre la losa de entrepiso, y la losa de entrepiso entregará esas cargas a otros elementos llamados viguetas o a las vigas en general, y las vigas entregarán esas cargas a las columnas, y por las columnas se trasladará la carga a las cimentaciones, y un cimiento o una zapata bien hecha, una cimentación bien hecha, entregará la carga que recibe de la superestructura que es el edificio al suelo de soporte. Entonces es necesario que esa estructura global llamada edificio constituido por varios pisos, y que cada piso recibe una carga para el propósito que tenga, que a veces son, unos pisos son de comerciales, otros pisos son de oficinas, otros pisos son residenciales. Entonces, de acuerdo al oficio que tenga cada piso, recibirá la carga y la transmitirá por todos esos elementos a las columnas, y como decíamos, por estas
correrán las cargas verticalmente hacia las cimentaciones. Entonces, globalmente la estructura está conformada por varios elementos. Se me olvidaba decir otros, por ejemplo, que son las escaleras, constituidas por peldaños, ya sean metálicos o de concreto, y en edificios altos, pues además de las escaleras están los fosos o los tubos o la estructura hecha para los ascensores, ¿no? Para los elevadores. Entonces, toda una cantidad de elementos estructurales tienen que ser adecuadamente diseñados, concebidos, analizados, calculados y diseñados para que funcionen muy bien ellos individualmente, y una vez que ellos funcionan individualmente bien, contribuyan con su trabajo en conjunto para que el edificio se comporte muy bien. ¿Qué es entonces que hay que hacer? Que cada elemento de esos hay que dimensionarlo muy bien. Tendrá unas dimensiones. Imagínense una viga de un ancho, póngale 25 centímetros, que es perfectamente imaginable, por una altura de 40 centímetros, ¿no? Esta sería una viga. Entonces, hay que dimensionarla esa viga como otras tantas vigas, como otros tantos elementos, de tal suerte que esas dimensiones garanticen una respuesta adecuada de la estructura a las solicitaciones o a las cargas impuestas, y que además de responder perfectamente a las cargas impuestas, o sea, mantiene la seguridad porque tiene unas buenas secciones concebidas. Si es de concreto reforzado, tendrá una sección de concreto y unas barras o varillas de refuerzo adecuadas. Además de eso, de responder con seguridad, tiene que responder funcionalmente también. ¿Qué quiere decir funcionalmente? Que no se vaya a deformar, que no se vaya a arquear, ese elemento se vaya a arquear, se vaya a lavear. Y al arquearse o deflectarse, pues lo que esté encima, que sean muros o que se empiezan a quebrar esos muros, a fracturar, o empieza a sentirse incomodidad de utilizar ese espacio. ¿Qué quiere decir entonces? Que un elemento estructural, además de ser resistente, debe ser funcional. Funcional es que se le han dado unas dimensiones adecuadas para que responda sin deflectarse, sin deformarse, o si acaso deformarse hasta un máximo permitido. Un máximo maximorum, máximo permitido por las normas naturales de tal cosa. Cuando las dimensiones son menores de las permitidas o se opta por dimensiones inadecuadas, deficientes, se empieza a deflectar en el transcurso de la vida de la estructura del edificio. Globalmente se empieza a deformar, empiezan a aparecer deflexiones que son inadecuadas. Si son deflexiones en terrazas, en las terrazas o en las azoteas de deflexiones, lo que hacen es formar unas bateas, si así se puede llamar, unas combaduras en forma de bateas, que lo que hace el agua es encharcarse ahí, y el agua viene a ser un peso que va a estar allí, y el agua va a ir incidiendo poco a poco, tanto en quererse filtrar como en el peso mismo sobre la estructura, y a la larga tenderá a hacer fallar esa estructura. Entonces, jóvenes, esto que vamos a ver y que estamos empezando a ver, que tiene que ver con las deflexiones, tómenlo con toda la seriedad, es decir, con todo el cariño. Esto es algo que va a servir para después. No es algo como decir, es que me toca ver esto porque toca pasar este curso y bueno, y hay que aceptar a regañadientes o como sea, o como sea, será copiando o será acudiendo a medios inadecuados para pasar la materia, pero luego, pues ustedes mismos serán los que se engañan, porque luego van a necesitar de esos conocimientos y esos conceptos bien adquiridos en estos cursos para entender mejor cómo se hacen las cosas en los cursos posteriores. Se lo digo yo con autoridad porque yo soy profesor en las asignaturas de concretos armado 1, 2 y 3, donde uno ve cómo es de importante el haber adoptado y el haber predimensionado y finalmente dimensionado los elementos adecuadamente para que respondan con seguridad, funcionalidad y economía, ¿no? Entonces, es importante que ustedes
entiendan desde ahora que esto es necesario para su vida profesional cuando lleguen a ser ingenieros. Para las materias subsiguientes que se requieren tener claro los conceptos que se hayan adquirido por acá. ¿Mm? Para poder articular una cantidad de conocimientos y de conceptos y que les dé a ustedes como la integridad para manejar asuntos que posteriormente tienen que manejar como ingenieros, ¿no? Entonces, es importante, jóvenes, que tengan atención con eso. Entonces, aquí les digo, quería yo encontrar otra imagen, pero no la encontré. Eh, Simplemente encontré esta que es de una clase de concreto armado, en, en la que se muestra una losa de concreto, un entrepiso, y se muestra que esto hay unas vigas, ¿no? Y estas vigas conectan a estas viguetas, las viguetas son las más flaquitas, y estas vigas reciben a estas viguetas. Aquí hay una viga, aquí hay una viga en voladizo, y estas vigas se empotran acá en una pared, que es un muro o una columna, allí igualmente otra, ¿no? Entonces, resulta que Resulta que en ocasiones puede ser que haya sido bien dimensionada. Aquí al parecer da la sensación de que fue bien dimensionada, sino que la falla fue por falta de refuerzo, o sea, barras por cortante, si necesita unos refuerzos por cortante, y resulta que fallan, se empiezan a gritar estas vigas o viguetas, ¿no? Se agrietan. En ocasiones es por la misma carga de gravedad, por el uso del edificio. En otras ocasiones es por un sismo que llega y pues incrementa los esfuerzos. Además de las cargas verticales, un sismo genera cargas horizontales, entonces, digamos, actúa sobre los elementos y si estos no están adecuadamente diseñados, se rompen. Entonces, este dice que es falla por tensión diagonal producida por cortante en vigas, ¿no? Entonces, este es, ya le digo porque no encontré, y este es otra falla también por tensión diagonal, eso es algo que se ve. Solamente por mirar, les quiero mostrar aquí a la izquierda, miren cómo en estructuras de cierta envergadura las vigas tienen barras de refuerzo que llevan pues dependiendo, ¿no? Aquí debe ser algo, una concavidad para un propósito, pero miren unas vigas, el refuerzo que llevan. Aquí hay unas losas encima, estas vigas tienen la forma de una bandeja, debe ser porque así tiene que ser, alguna razón debe haber aquí, eh, donde el concreto es reforzado. El concreto tiene barras de refuerzo, entonces se están colocando solamente los herrajes, las barras de refuerzo, vendrá luego el concreto, habrá que colocar unas formaletas para colocar adecuadamente estos elementos. Bueno, en todo caso es como para mirar esto. No sé si de pronto puedo mirar a ver si puedo encontrar otra cosa. Ay, entonces, no. Bueno, ya traeré para otro momento algunas imágenes que de pronto les va a dar una mejor idea de lo que es no hacer las cosas como deben ser hechas. Cuando no hace cosas que no deben ser hechas, eso va a incidir en unos problemas posteriores de las paredes empiezan a partir, a agrietar y bueno, y las apariencias de las estructuras se vuelven feas a la vista y poco confiables y la gente empieza como a querer abandonar el sitio porque anuncia un posible colapso. Entonces todo eso es consecuencia de pronto de no haber hecho un diseño funcional, tomar unas dimensiones adecuadas y posteriormente hacer un diseño correcto en concreto o en estructuras de concreto o estructuras metálicas o estructuras de madera, etc. Bueno, volvemos entonces aquí a esta parte del texto que estábamos mirando. Este es un texto que les decía, ojalá lo puedan conseguir, no sé si de pronto lo hayan localizado. Yo les llamaba a que compartan como un joven que compartió aquí un texto de estructuras de Jairo Uribe Escamilla, ¿no? Así de pronto puede haber otro que tenga este texto que lo pueda compartir. Ustedes son hábiles en eso
y puedan tener la posibilidad de que sus compañeros tengan el material ahora. Se tienen materiales para estudiarlo, para meterse, para incursionar, para averiguar, para leer, digamos, lo más simple y tratar de entenderlo. Bueno, en ocasión anterior habíamos visto las expresiones que para encontrar la pendiente y el desplazamiento, ¿no? La pendiente y el desplazamiento, y con ello, mediante un análisis que habíamos observado en la clase anterior, se llegaba inicialmente a una expresión donde por análisis y luego reemplazos y todos, llegamos a la expresión 12.5, expresión que tiene que ver con la determinación de la deflexión, porque esta es deflexión, recuerden que esto es un desplazamiento vertical. La segunda derivada del desplazamiento vertical con respecto a la derivada segunda de x, y es igual al momento flexionante dividido sobre este producto y. Recuérdenlo, no se olviden, siempre lo van a ver, siempre, siempre, siempre. Esto es una pareja, esto es un matrimonio importantísimo, digamos, módulo de elasticidad, que es una propiedad mecánica, y el momento de inercia, que es una propiedad física, ¿no? Entonces tendremos que entender que siempre este I va a estar allí, o lo pasamos al otro lado por acá, o donde quiera, pero siempre está. Eventualmente tienen que separarse por alguna razón. Seguramente cuando uno quiere encontrar el momento de inercia o la sección transversal, entonces se separará. Pero cuando uno ya tiene previamente definidas las secciones transversales y el material, esta pareja va a estar allí. Bueno, entonces esta expresión que estamos aquí obteniendo después de un análisis, la expresión 12.5, es el punto de partida para, digamos, hacer la determinación de deflexiones lineales como angulares, ¿no? Entonces, y está en este caso en función del momento, no del cortante. Habíamos dicho que es el momento, en este caso, el efecto más incidente en las deflexiones de los elementos estructurales. Y luego dice que también es posible mostrar en otras formas esa situación, es decir, digamos, es integrando, como también es posible entonces encontrar digamos, la fuerza cortante en una viga, o tomar todo esto en función de la fuerza cortante. Entonces, miramos que aquí, diríamos, ojo, es m de x, ¿no? M de x, porque obviamente estamos en función de x, sería m de x sobre i. En la siguiente, también es posible escribir esta ecuación en dos formas alternativas si se diferencia a cada lado con respecto a x y se sustituye a b como dm sobre dx, ¿cierto? Entonces, al derivar ambos lados de la ecuación, nos daría que este b es igual a la derivada del momento con respecto a dx, y daría bx. Y obviamente sobre EI, ¿no? Pero el EI se lo ha pasado acá. Entonces está en el lado izquierdo, como antes estaba viendo, pasó acá. Entonces se constituye aquí la ecuación 12.6, que es una ecuación que permite entonces, o sea, a partir de la fuerza cortante podemos encontrar entonces también los desplazamientos verticales y angulares. O a partir del momento, como estamos viendo, ojo, teniendo en cuenta aquí, le están colocando b de x, aquí sería m de x también. O dice, al diferenciar de nuevo, vuelve a derivar, nuevamente vuelve a derivar esta expresión de nuevo y usar w, que es igual a la derivada del cortante con respecto a x, o con respecto a x, ecuación 6.1, y se obtiene entonces, otra vez por una segunda derivada, se obtiene esta expresión. Entonces, diríamos que aquí la derivada segunda, aquí sería la tercera derivada, y aquí sería la cuarta derivada, ¿no? Si llegamos a una sola. Entonces, la cuarta derivada de la flecha con respecto a x multiplicado por y, que es la rigidez flexionante, no se olviden, esa pareja se llama rigidez flexionante, es igual a la ecuación de la carga en función de x. Es igual a la ecuación de la carga en función de x. Y acá la 12.6 sería igual a la función del cortante en función de x. Y si nos regresamos acá, este sería igual
a la función del momento en función de x, que es m de x, pasando al otro lado de y, ¿cierto? Entonces tenemos tres expresiones que están allí, que luego se resumen acá, como decía, la derivada cuarta de b, o sea, de la ordenada, con respecto a x, y premultiplicada por la rigidez fraccionante nos da el valor, o sea, sería igual a la expresión de la carga que está en función de x, de la carga de una viga que está en función de x, ¿no? Y la otra expresión, que sería la tercera derivada de la ordenada b con respecto a x, premultiplicada por la rigidez fraccionante igual a la ecuación de la fuerza cortante en función de x en una viga, ¿no? La ecuación de la fuerza cortante en función de x en una viga. Y la más simple, la menos laboriosa, la menos complicada y de la cual se partió para asumir a esta cuestión, es esta, ¿no? Al fin y al cabo, esta es la misma que acabamos de ver. Esta 12,5, solo que le colocamos el m de x, simplemente sería m de x habiendo pasado ahí acá al otro lado, y es entonces la derivada segunda de la ordenada con respecto a x premultiplicada por la rigidez fraccionante igual al momento, a la ecuación del momento en función de x, a la ecuación. Entonces aquí son tres ecuaciones, una ecuación de momento en función de x, una ecuación del cortante en función de x y una ecuación de la carga en función de x. Pero cada una de ellas entonces tendrá esta equivalencia con un elemento de la izquierda que es siempre la rigidez fraccionante multiplicada por la derivada, ya sea segunda o tercera o cuarta de la ordenada con respecto a x. En todo caso, son tres expresiones que sirven para diseño. De una vez les manifiesto que la más simple y la más empleada es esta. Eventualmente se emplean las otras y de pronto esta, diríamos que esta es la más empleada, esta sería un segundo puesto y esta en un tercer puesto. En todo caso, la que menos complicación trae es esta, ¿no? La 1210, a la cual se había llegado antes, ¿no? Bueno, dice que la solución de cualquiera de estas ecuaciones requiere integraciones sucesivas para obtener la deflexión, claro. Aquí se integra 2 veces y se halla la deflexión, ¿no? Aquí hay que integrar 3 veces y aquí 4 veces, entonces se complica, ¿no? Antes se había derivado y se derivó esta para encontrar esta y se derivó esta para encontrar esta. Ahora, dice que para encontrar la deflexión B, siempre B va a ser la deflexión, porque está paralela al eje de ordenadas. Para encontrar la deflexión B, cuando utilizamos una ecuación de momento, simplemente necesitamos integrar 2 veces. Pero cuando utilizamos la ecuación del cortante, tenemos que integrar 3 veces. Se complica más. Y cuando tenemos que emplear la carga en función de x, tenemos que integrar 4 veces. Se forma un problema mucho más complicado. Porque ustedes saben que cada vez que uno integra, si la integral no está definida, tiene que encontrar una constante de integración, acuérdense del cálculo, ¿no? Si uno no tiene un tramo definido, asumir o apelar a las constantes de integración. Bueno, entonces dice, damos aquí, la solución de cualquiera de estas ecuaciones requiere integraciones sucesivas para obtener la deflexión B. La deflexión B, claro está. De la curva elástica. Para cada integración es necesario introducir una constante de integración y luego despejar todas las constantes para obtener una solución única para un problema particular. Por ejemplo, si la carga distribuida W se expresa como una función de X, está hablando de esta, y se usa la ecuación 12,8, entonces deben evaluarse 4 constantes de integración, porque es 4 veces que vamos a integrar, ¿no? Sin embargo, si se determina el momento interno m, o sea, con esta, y se usa la ecuación 1210, solo deben encontrarse 2 constantes de integración. La situación es más fácil, más llevadera, empleando esta expresión 1210. La elección de la ecuación con la que se empezará depende del problema. Entonces, a veces no es porque uno diga que me voy a complicar la vida, voy a emplear esta, o me la voy a simplificar, voy a emplear esta. A veces, como dice aquí, depende de la elección de la ecuación con la que se empezará, depende del problema, ¿sí? Problema en particular que lo obliga a uno a utilizar estas de acá arriba, más complejas.
Sin embargo, por lo general resulta más fácil determinar el momento interno hacia esta en función de X, integrar dos veces y evaluar solo dos constantes de integración. Entonces, como les decía, siempre recurrir a esta sería mejor. Recuerde, dice de la sección 6.1 de este libro, no sé qué dirá honestamente, que si la carga sobre una viga es discontinua, dice que si la carga sobre una viga es discontinua, es decir, que consiste en varias cargas diferentes concentradas y o distribuidas, entonces deben escribirse varias funciones para el momento, ¿no? O sea, tiene que sacarse varias funciones de momento, ¿no? Cuando la carga no es continua. ¿Cuándo la carga es continua? Cuando yo tuviese esta misma W desde el apoyo A hasta el apoyo D. Ave María. Maravilloso. Una sola carga distribuida y listo. Más fácil resolver el problema. Pero resulta que la carga pues ni siquiera llega al otro lado, sino que se suspende en B. Es una carga uniformemente distribuida. Y además de eso, bueno, eso ya implica un cambio, ¿no? El hecho de que si no hubiese esta carga P, de todas maneras la carga W llega hasta cierto punto, se suspendió, bueno, ya la cosa cambia porque ya tienen que sacarse dos ecuaciones de momento, ¿no? Una aquí en la carga y otra fuera, así no hubiera la carga P, pero aquí además hay una carga P en el punto C, entonces eso complica más la situación, ¿no? Entonces dice que, pues, pero no es nada del otro mundo, tampoco es del otro mundo, simplemente que complica un poquito más porque ya no será una sola ecuación de momento, sino que serían tres ecuaciones de momento, ¿no? Una aquí y otra después de la aplicación de la carga para poder hallar una ecuación de momento que nos permita, digamos, determinar la deflexión de la estructura en cualquiera de los puntos, ya sea de A a B, o de B a C, o de C a D, ¿no? Bueno, entonces veamos, dice, recordando la sección 1 sobre la carga, sobre vigas con carga discontinua, es decir, que consiste en varias cargas diferentes concentradas y distribuidas, entonces deben escribirse varias funciones para el momento interno, cada una con validez dentro de la región entre las discontinuidades, claro, una aquí, otra aquí que es discontinua y otra más acá que es discontinua. Además, para mayor comodidad en la escritura de cada expresión de momento, el origen para cada coordenada X puede seleccionarse de manera arbitraria, ¿no? Entonces dice que, mire aquí, de manera arbitraria, te están dando dos alternativas. O lo hace de acuerdo a B o lo hace de acuerdo a C. Es la misma, ¿no? Si lo hace de acuerdo aquí, le están diciendo que, por ejemplo, considere la viga mostrada en 12.7a. Dice, el momento interno en las regiones AB, BC y CD puede escribirse en términos de las coordenadas X1, X2, X3, seleccionadas como se muestra en la figura 12.7b. Entonces, habrá que encontrar una coordenada X1 para encontrar la función de momento en este sector. Y con otra coordenada X2 se encuentra el momento en otra sección. Y con X3, otra coordenada, encuentra el momento que se presentaría en este sitio de CAD. O la figura 12.7 se creería esta, o de hecho, en cualquier forma que produzca m igual a f de x, de una manera tan simple como sea posible, ¿no? Y aquí miren, ya están empleando tres coordenadas, pero a partir no del mismo origen como aquí, todas partían de A. Aquí está la X1 en este rango, la X2 arrancaría desde B y la X3 pues estaría arrancando seguramente de derecha a izquierda, desde el apoyo D hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí tendríamos esta arrancando de izquierda a derecha, también de izquierda a derecha y esta de derecha a izquierda. Bueno, una vez que estas funciones se integran dos veces usando la ecuación 12.10, claro, recuerden que dos veces integraría cuando uno encuentra o trabaja con la ecuación de momento, ¿no es cierto? Cuando tiene la ecuación de momento, integra dos veces y resuelve el problema. Las funciones proporcionarán la pendiente y la deflexión curva elástica para cada región de la viga en la que son válidas. Entonces, imagínense, ese es el trabajo que tiene que hacer uno, apelando a estos procedimientos para poder determinar unas ecuaciones que a la postre le permitan decir cuánto se va a deflectar en la viga en cada sitio y qué inclinación o qué pendiente o qué ángulo va a formar la pendiente en ese sitio de la viga una vez deformada con respecto a la horizontal, ¿no?
Dice signos, convención de signos. Miramos aquí. Para la convención de signos dice cómo se aplican, cuando se aplican las ecuaciones 12.8 a 12.10, las que acabamos de ver, que la más complicada es la 12.8 y la 12.10 es la más simple. Es importante emplear los signos adecuados para M, B o W. Recuerden, momento, cortante o carga. Según lo establecido por la convención de signos que se usó en la obtención de las ecuaciones. Para su revisión, la figura 12.8a, en la figura 12.8a se muestran estos términos en sus direcciones positivas. Ya lo vamos a ver, ¿no? Por otra parte, recuerde que la deflexión positiva B, recuerde que esta es deflexión, ¿no? Según esta convención que tiene este libro, podría ser Y, podría llamarse Y también. Bueno, pero aquí la llaman B, B labiodental. Y por otra parte, recuerde que la deflexión positiva B es hacia arriba y como resultado el ángulo de la pendiente positiva se medirá en sentido antihorario desde el eje X cuando X es positivo a la derecha. Entonces miren por aquí. Entonces aquí está hablando. Ojo, interesante este, ¿no? No se van a olvidar. Ahorita que estoy mirando, aquí creo que yo en algún momento hablé sobre esta fuerza. La coloqué hacia arriba y es hacia abajo, ¿no? Entonces, miren este, y no sé, procure como emplear alguna norma mnemotécnica que les permita emplear esto cuando se requiera, ¿no? Convención de signos. Yo puedo tener un trozo de viga, un pedazo de viga, que la puedo tomar de algún sector, y puedo decir que ese pedazo de viga va a estar sometido a unos momentos. ¿Cuál es la convención? Si este momento está a la izquierda, tiene que llevar sentido antihorario, mire, para que sea positivo, ¿no? Y el vector lineal tiene que no subir, sino bajar, tener dirección hacia abajo para considerarlo positivo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos haciendo un corte de alguna viga, pero por este lado. O sea, cuando X crece de acá hacia acá. Cuando X tiene origen por acá y crece hacia acá, entonces debemos tomar esto, ¿no? No se olviden esta partecita, ojalá lo anoten por allí, lo tengan en alguna parte que los tengan, pero sobre todo que lo pudieran tener en la mente con una norma mnemotécnica por ahí, una estrategia que les permita decir, esto voy a tenerlo en mente para nunca olvidar. Porque son convenciones tanto de momento como de cortante positivas. Aquí está asumiendo, no sé por qué, que la carga va hacia arriba, no, que la carga va hacia abajo, ¿no? Aquí no le veo por qué ese W va hacia arriba, honestamente. Cuando uno tiene una viga, está cargada de arriba para abajo. No sé. Bueno, en la parte izquierda está la convención positiva, al revés de lo que está acá. Si acá era antihorario positivo, acá es horario positivo. Y si el vector en el otro lado era hacia abajo, ahora es hacia arriba. Esta es la convención positiva. Cuando el origen de coordenadas está por acá, jóvenes, ¿no? Entonces arranca con X de aquí para acá, ¿no? Entonces toma esta. Cuando hace un corte en una viga y arranca con que el origen de coordenadas está por la derecha, entonces tiene que analizar esto. Pero cuando el origen está por la izquierda, entonces tiene que tomar esta convención para hacer el análisis con el fin de evaluar la ecuación de momentos. Eso es algo que ya lo vieron ustedes en su materia precedente, sin embargo, no sobra recordarlo. Bueno, aquí está hablando de que la convención de signo está hablando de una viga que supuestamente se flecta y que hay carga por encima, obviamente, para que se flecte así de esa forma que tenga una concavidad por encima, quiere decir que hay una carga por encima. Entonces se está flectando y toman un pedazo de viga, teniendo en cuenta siempre, jóvenes, que el eje de ordenadas es B y que con ello vamos a encontrar la flecha B o la deflexión B, que siempre será vertical. Y que el eje X está partiendo aquí, desde aquí a la derecha, el eje X y siempre será así, ¿no? Horizontal ese eje. Entonces está tomando una fracción y teniendo en cuenta un centro de rotación para efectos de la curvatura de la viga y está analizando un pequeño elemento diferencial de X, ¿no? Entonces pueden dar cuenta de que seguramente está analizándose a una distancia X del origen, X. A una distancia X cualquiera del origen, el X crecerá positivamente así, si no más
hacia la derecha. Y se tomará un pedacito de X y mirando las deflexiones aquí, ¿no? Se miraría que cualquier cosa que vaya por encima del eje X quiere decir que la flecha o el diferencial de flecha es positivo. Hacia arriba, siempre positivo. La flecha o la diferencial de flecha siempre hacia arriba. Aquí como tenemos entonces supuestamente una viga flectándose así, con cavidad por encima. Entonces nosotros tendríamos un pedacito de diferencial de X, de toda esta X que está analizando, y se puede medir el arco, que lo llaman DS, el arco que conforma esta curvatura con centro de giro allá arriba en O'. Recuerden que habría un radio de curvatura que sería este positivo, ¿no? Positivo ρ, y se tendría la curva elástica. Y miren que aquí en la posición inicial tendríamos una horizontal, y que quiere decir que esta curva aquí, a esta curva, en este punto X, en el punto X se traza una tangente, y esa tangente, ojo, esta tangente aquí, con respecto a la horizontal aquí, la horizontal formaría un ángulo teta. Ese teta sería positivo porque está rotando en sentido antihorario, ¿no? Y si nosotros tomamos otra pendiente aquí, es decir, desplazándonos la cantidad de X y colocamos otra pendiente aquí, otra tangente a la curva. Mire, aquí hay una tangente a la curva que sería esta, y otra tangente aquí. Y entre las dos tangentes que están separadas, esas tangentes en una distancia de X sobre el arco de S, tendríamos un ángulo diferencial de teta, que también tiene sentido de crecimiento positivo en el sentido antihorario. Entonces aquí podemos ver teta y de teta. Entonces podemos ver cómo esta figura 2.8 muestra un esquema B. El esquema es el de lo que les decía yo, esa convención, sí. Ojalá encuentren alguna manera de grabarse en su mente. Bueno, pero se tiene esto, lo que están diciendo arriba es esto, ¿no? Entonces que el ángulo de giro antihorario y el desplazamiento hacia arriba y el ángulo de giro antihorario son positivos. Cuando tenemos lo que se llama un eje, se llama unos ejes cartesianos con una. Pues de que puede ocurrir que uno como ingeniero no necesariamente tenga que arrancar de izquierda a derecha con una X, sino que hay ocasiones que se ve obligado a tratar el asunto con los ejes siendo B hacia arriba. Este no cambia de posición, el B positivo hacia arriba, pero el X que crece de derecha a izquierda. Entonces miren cómo a la derecha dice que izquierda a derecha es positivo, y podríamos entonces tener la misma situación, ¿no? Y con el mismo trato que se le da acá, con tangentes en el punto X y en el punto X más de X, ¿cierto? Y teniendo inicialmente una tangente en el punto donde termina X, podríamos decir que esa tangente que se mide allí, con respecto a la horizontal, el ángulo teta es positivo cuando gira en sentido horario, al contrario de acá, ¿no? En este caso, con referencia a este tipo de ejes de coordenadas, donde el origen está a la izquierda y X avanza a la derecha, miren esa convención que se tiene. Y cuando el origen de coordenadas está en la derecha y avanza el X de derecha a izquierda, se dice entonces que la flecha o la deflexión B y la diferencial de la deflexión son positivas hacia arriba, como acá. Y el único que cambia aquí de sentido, de signo, digamos, es el ángulo teta, que ya el sentido horario aquí es positivo. Entonces tengamos en cuenta esa convención, y eso es lo que dice aquí en toda esta literatura. En toda esta literatura es lo que dice que se tengan en cuenta esas expresiones. Una cosa más que se debe tener en cuenta aquí, ¿no?, es esto. Esto hay que leerlo con cuidado. Dice, observe que si se supone que dB sobre dx, ¿no?,
de b sobre dx. ¿Qué es de b sobre dx? Es la pendiente, ¿no? Es la derivada de la ordenada con respecto a la abscisa. Es una pendiente, ¿no? Que se supone que db con respecto a x es muy pequeña, db sobre dx es teta, es el ángulo teta, ¿no? Recuérdenlo. Que si es muy pequeña esa derivada, o que el ángulo es muy pequeño, quiere decir la longitud original horizontal del eje de la viga y el arco de su curva elástica serán aproximadamente iguales. Eso es lo que está diciendo, que si el ángulo relativamente que se forma teta, ya sea aquí o acá, es muy pequeñito, resulta que dx se volverá aproximadamente igual a ds, claro, ¿no? Se volvería aproximadamente igual, es decir, la diferencial del arco de esa viga sería aproximadamente al diferencial de x. ¿Cuándo? Cuando el ángulo teta es muy pequeñito. O sea, este teta es igual a db sobre dx, ¿de acuerdo? db sobre dx. Entonces, dice que, repito, observe que si se supone que db sobre dx es muy pequeña, la longitud horizontal del eje de la viga, que es dx, ¿no es cierto? Y el arco de la curva serán aproximadamente iguales, el arco es ds. En otras palabras, ds en la figura 12.8b y 12.8c es aproximadamente igual a dx, puesto que ds es igual a la raíz cuadrada por Pitágoras, ¿no es cierto? Ya recuerden que ds sería, pensando en un pequeño triangulito, igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más db al cuadrado, ¿cierto? Es un pequeño triangulito que se forma allí. Entonces, teniendo en cuenta que ds sería la hipotenusa, que es el arco, igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más db al cuadrado. Entonces dice que yo puedo entonces hacer esta operación, pasar dividirlo sobre dx al cuadrado y me da 1, y de b al cuadrado sobre dx me queda db sobre dx al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y sale a la parte exterior de x, que esto entonces sería aproximadamente igual a dx, quiere decir que ds sería aproximadamente igual a x. ¿Por qué? Porque si db sobre dx es tan pequeñito que se vuelve cero o una cantidad pequeñita elevada al cuadrado, sería una cantidad pequeñita que se aproximaría a cero. Entonces la raíz cuadrada de sería 1 multiplicado por dx. Entonces tendríamos esa situación, ¿no? Que tendríamos que es entonces ds aproximadamente igual a dx. Ténganlo en cuenta entonces. Es esa situación que la puede emplear uno como ingeniero. Y esta es de las cosas que ustedes deben ir colocando en su cabeza y en sus conceptos. ¿Mm? ¿Que es fácil de entender? Claro que es fácil de intuir, claro, pero nadie se lo advierte, pero aquí sí se lo están advirtiendo para que de pronto simplifique un poco el trabajo cuando esté haciendo el trabajo, ¿no? Cuando lo esté haciendo. Como resultado de esto se supone que los puntos sobre la curva elástica se desplazan verticalmente y no horizontalmente, ¿no? Claro, los puntos sobre la curva elástica se desplazan verticalmente y no horizontalmente. Eso es lo que se concluye. Además, como el ángulo teta de la pendiente será muy pequeño, su valor en radianes puede determinarse directamente. También, mire otra cosa que esas saben también, cuando el ángulo es pequeño, que db de x es igual a la tangente de teta, tan pequeñito es que es igual, teta es igual a la tangente de su ángulo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Bueno, aquí vale la pena como mira, observar aquí un aspecto que muestran aquí en este libro sobre la estructura. Realmente se observa que esto es como un cobertizo que hay a la entrada de algún edificio, donde en ese edificio, imagínense, es una bodega o será un almacén, o qué sé yo. Pero de todas maneras hay un cobertizo aquí constituido por una columna, y esta columna, mire, resiste a una viga que está aquí, si lo alcanzan a ver ustedes. No me dan, está por aquí, ¿no? Aquí está la viga. Esta viga se empotra aquí, se empotra en la pared, pero hace su recorrido por aquí y se soporta sobre esta columna, ¿no? Sobre esta columna. Pero además hace un recorrido en voladizo hasta acá, se va en voladizo, en un cantilever. Entonces quiere decir que la estructura de por sí es estable, ¿no? ¿Por qué? Porque está soportando sobre este sitio. Y además esta viga se soporta acá en esta pared.
que tiene un voladizo, listo. Que sobre esta viga que le estamos mirando aquí, yo lo muevo el ratón a la derecha porque aquí casi no se lo ve, ¿no? Se soportan, mire, estos elementos que van aquí así. Entonces se soportan, y sobre esos elementos se soporta sobre estos. Hay un entramado entonces de estos que llamarían como esta una costilla, por acá otra costilla y otra costilla. Bueno, habrían 4 costillas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sobre esas costillas está una cubierta que puede ser Eternit, que puede ser zinc, que puede ser una teja más pesada o más liviana, pero de todas maneras se tiene algo que es pues bastante grande y que si no se adoptan dimensiones adecuadas de esos elementos, si esos elementos no son adecuadamente dimensionados, todos ellos, las costillas y esta viga, incluso la misma columna, bueno, la columna a compresión de pronto soporta, pero sobre todo esta flexión es un problema, se podría deflectar esto de tal suerte que generaría dificultades. Entonces, tiene que haber sido bien dimensionado, o sea, el ingeniero que pensó hacer esta estructura, ya bueno, vamos a darle unas dimensiones adecuadas para que esa vaina, además de seguro, funcione con el tiempo. O sea, aquí está diciendo una observación aquí, dice, el diseño de un sistema de techado requiere considerar con cuidado la deflexión. Por ejemplo, en ciertas áreas del techo, o sea, ahí donde estamos viendo, puede acumularse lluvia. Si hay deflexiones, por supuesto. Si hay deflexiones, podría acumularse la lluvia, encharcarse allá encima, lo que ocasiona un encharcamiento y después una deflexión. Claro, esa carga allí de agua permanentemente va causando una deflexión. Luego ocurre un encharcamiento mayor en la medida se va deflectando más y más, se va encharcando más hasta una posible falla del techo, ¿no? Entonces, miren cómo esas situaciones pueden inducir a ello. Ahora, si uno ha dimensionado muy bien todo eso, no tiene por qué deflectarse ni formarse charquitos encima. Pero eso es cuestión de que un ingeniero determinó qué dimensiones deben tener todos esos elementos adecuados para que no se vayan a deflectar ni vayan a formarse de deflexiones lineales ni angulares, ¿no? Y de esa manera garantizar la permanencia, la estabilidad y el buen funcionamiento de un techo hecho en estas condiciones para prestar un servicio. ¿Listo? Todas estas cosas deben ser por ingenieros. Los ingenieros tienen gran responsabilidad, ¿no? Si a ustedes en el futuro lo llaman, mire, aquí vamos a hacer esto, tal cosa, o qué nos dice respecto a esto, mire, está pasando esto, deben haber estudiado, deben haber recorrido toda una serie de cosas y tener criterio, para tener criterio hay que haber asimilado muy bien los conceptos, ¿no? Entonces, eso era lo que quería como que observáramos, que tendremos en cuenta estos aspectos, aquí hablando de los signos y hablando de que ds es aproximadamente igual a dx, que es consecuencia del análisis que se acaba de hacer encima. Bueno, continuando aquí. Yo estoy haciendo énfasis en esto porque esto lo vamos a utilizar siempre. En cualquier tipo de en cualquier momento de los diferentes procedimientos que hay aquí para determinar deflexiones, hay varios procedimientos, digamos, estáticos y dinámicos, para la obtención de las deflexiones. Están los métodos de energía y están otros métodos que vamos a abordar inmediatamente casi. Entonces, siempre estará esto que estamos hablando, siempre lo estará acompañando y es necesario entonces tener claridad sobre eso. Aquí habla de deflexión de vigas y que recuerden las deflexiones, entonces son lineales y angulares, ¿no? Dice condiciones de frontera. Para poder aplicar esto, esas ecuaciones que vimos hace un ratico acá, ¿no es cierto? Esta ecuación fundamentalmente esta, pero a veces me tocan las otras. Pero nos vamos a encontrar con esta muy frecuentemente. Entonces, dice que se deben tener en cuenta unas condiciones de frontera y continuidad cuando vamos a trabajar, cuando ya vamos a tener esas ecuaciones y vamos a empezar a integrar, a hacer una doble integración con el fin de encontrar las ecuaciones de la elástica, ¿no? Entonces dice que hay que tener en cuenta unas condiciones de frontera y discontinuidad. Entonces, ¿qué son condiciones de frontera y discontinuidad para este efecto? Dice, cuando se resuelven las ecuaciones 12.8, 12.9 y 12.10, las que vimos, esas complejas por allá, esta es la más simple,
Las constantes de integración se determinan mediante la evaluación de las funciones para fuerza cortante, el momento, la pendiente o el desplazamiento en un punto determinado de la viga donde se conoce el valor de la función, ¿no? Recuerden entonces, funciones de fuerza, de momento, de pendiente, de desplazamiento, etcétera, que se van a determinar en algunos sitios. Estos valores se denominan condiciones de frontera, ¿no? En la tabla 12.1, que es la tablita, ¿no? Miren, se presentan varias condiciones de frontera que suelen utilizarse. Bueno, no sé por qué algunos estudiantes aquí de este grupo me están escribiendo en este momento. O están escribiendo, yo no sé por qué, porque no están concentrados en lo que debe ser, ¿no? Yo no sé por qué, jóvenes, por qué no estamos metidos en este cuento y después hablan sobre estos asuntos. Creo que tienen algunas preocupaciones, pero concéntrense en lo que estamos hablando en este momento. Estoy mirando aquí y a cada rato me llama la atención este aparato cuando veo mensajes que parece que son en el grupo. Concéntrense, hombre, ahorita lo importante es esto. Bueno, estos valores se denominan condiciones de frontera. En la tabla 12.1 se presentan varias condiciones de frontera que suelen utilizarse para resolver problemas de depresión en vigas. Por ejemplo, dice, si la viga se sostiene mediante un rodillo o pasador, ¿no? Este es un apoyo, ¿no? O yo no me acuerdo cómo lo llaman aquí. Soporte lo llaman aquí. Soportes. Estos son soportes, ¿no? Hay soporte o apoyo, que normalmente lo llamo yo aquí. En Colombia le llamamos apoyos, pero en otros sitios lo llaman soporte. Este apoyo o soporte tiene un vínculo de primer orden, que es una especie como de un balín que está allí, simulando a que perfectamente puede desplazarse horizontalmente, pero verticalmente no. Entonces, este tipo de apoyo implica que el desplazamiento vertical es cero, delta, lo llaman como desplazamiento vertical, y que el momento flexionante que uno va a averiguar en un vínculo de primer orden es cero. Es el caso de un rodillo o un vínculo de primer orden. La condición de esta tabla de frontera dice que es el mismo apoyo similar, pero la condición es de que es un pasador, es un vínculo de segundo orden, donde también se presenta que el desplazamiento vertical ahí en un apoyo de este tipo es cero. Sí, porque un apoyo o un soporte se lo considera indesplazable verticalmente, salvo que se diga lo contrario. Si se dice, mire, ese soporte o ese apoyo se va a desplazar tanto, pero mientras no se diga eso, uno considera que estos son indesplazables, indeformables, esos apoyos en este caso. Entonces, como tal, el desplazamiento delta es igual a cero y el momento también es cero. En el caso de un rodillo y un pasador se presenta la misma situación. Entonces, vamos para el caso 3. En el caso 3 es un apoyo de una viga que es continua, ¿no? Aquí es discontinua porque la viga llega y ¡pam! Remata aquí y se detiene allí. No continúa hacia la izquierda, lo mismo que aquí. Llega a ese rodillo o pasador y hasta ahí termina. En cambio, acá la viga es continua. Llega al rodillo y continúa su camino, no sabe hasta dónde irá. Entonces, este caso de una viga continua, donde, ¿qué ocurre aquí? Hay desplazamiento vertical nulo, delta igual a cero, pero no podemos decir del momento que sea igual a cero. El momento aquí, seguramente hay un momento flexionante ahí porque la viga es continua. Entonces, no podemos decir como en los anteriores casos que el momento es nulo, ¿no? Muy bien, entonces dice aquí, por ejemplo, si la viga se sostiene mediante un rodillo pasador, bueno, el cuarto caso también lo mencionan aquí. Otro caso donde no solamente rodillo, sino pasador, y tiene esa para variar un poquito y colocaron el arco hacia el otro lado, pero la viga sigue siendo continua. Aquí la diferencia es de que el rodillo o pasador o vínculo de primer orden y vínculo de segundo orden, pero el desplazamiento vertical es cero y el momento no es cero, ¿no? Como este caso. Muy bien. Es necesario que el desplazamiento sea cero en estos puntos. En todos los 4 puntos dice que el desplazamiento vertical es cero, por supuesto, ¿no? El momento interno en la viga también debe ser cero, en los casos 1 y 2, ¿no?
Si estos apoyos se encuentran en los extremos, en la viga 1 y 2, el momento interno de la viga también debe ser cero. En el soporte fijo, el caso 5, la pendiente y el desplazamiento son ambos cero, ¿no? En el caso 5. Entonces dice, acá se ve pendiente, ¿no? Nunca se dijo nada. Aquí existe un ángulo teta, aquí también existe, aquí también, en todas partes existe un ángulo teta, en todas partes existe pendiente. Pero ya aquí en el punto 5, supóngase un voladizo, un cantilever, un empotramiento aquí de una viga que está cargada y se deflecta así. Aquí ya se reflexiona y dice, oiga, además del desplazamiento que es nulo hacia abajo, cero, el ángulo tampoco, también es cero, claro, y no rota nada. Y aquí debe haber momento, por supuesto, ¿no? Por eso no dicen que m igual a cero. Muy bien. Veamos este caso de... En el caso 6 tenemos una viga que vendrá como vendrá de la derecha y termina acá en la izquierda. Este es un extremo libre de una viga. En este extremo libre no existe ni cortante ni momento, pero sí existe desplazamiento, o sea, delta será diferente de cero y teta también será diferente de cero. Pero si tenemos fuerza cortante y momento corrector libres en el extremo libre, digo cero en el extremo libre. En el caso 7 se tiene una articulación que de pronto se parecería, pero no, porque aquí tenemos algo como metálico que tiene, digamos, un pasador. Nosotros diríamos que les hablaba del machimbre, ¿se acuerdan? El machimbre. El machimbre en el caso de las vigas, donde se formaba el macho y hembra, y la palabra que se contrae y se denomina machimbre, y con eso ustedes pueden reconocer cuando les estén hablando. Bueno, en ese machimbre, o en este caso de pasador interno o bisagra, el momento es cero, y es cierto. Pero el desplazamiento vertical y el desplazamiento angular sí existirán, o sea, delta será diferente de cero y teta será diferente de cero. Y aquí sí tiene que haber perdón, no hay un momento, no hay, el momento es nulo. El cortante sí habrá cortante, muy seguramente va a haber fuerza cortante, por eso no la colocan aquí. B debe tener algún valor, ¿no? Entonces, eso es lo que está indicando aquí de todas estas cosas. ¿Qué son estas? Entonces, condiciones de frontera. Condiciones de frontera de entrada que uno debe grabarse y decir, oiga, esta viga está empotrada y cuando está empotrada allí no hay ni desplazamiento angular teta ni desplazamiento lineal delta. Pero sí habrá momento flexionante y sí habrá cortante, ¿cierto? Muy bien. Estas son condiciones de frontera que hay que tenerlas en cuenta. Esto es como, hay que traerlo a la mente siempre, ¿no? Bueno, de otro lado dice, si la curva elástica no puede expresarse con una sola coordenada, entonces se debe usar condiciones de continuidad. Esta es otra cosa. Una cosa es condición de frontera y otra condición de continuidad. Para evaluar algunas de las constantes de integración. Por ejemplo, considere la viga de la figura 12-9A. Aquí se eligen dos coordenadas X con origen en A. Cada una es válida dentro de las regiones. Entonces, aquí la figura 12-9A. Esta es la figura 12-9, la A de la izquierda y la B la de la derecha. Entonces está diciendo que, por ejemplo, la viga de la figura 12-9A, aquí se eligen dos coordenadas X con orígenes en A, cada una es válida dentro del rango. La primera X1 dentro de menor o igual que A y mayor que 0. Entonces esta es una abscisa, ¿no es cierto? Es una abscisa, en este caso una coordenada en forma general, que se toma desde A hacia la derecha X1 que está entre 0 y A, y otra coordenada X2, específicamente abscisa, que arranca desde el mismo origen A y que es válida desde el valor de, aquí la tenemos, ¿cierto? X2 es mayor que A, pero menor que A más B. Entonces sería, esta X2 sería válida en esta región solamente. Mayor que A, pero menor que A más B. Una vez que se obtienen las funciones para la pendiente y la deflexión, se deben dar los mismos valores. Se deben dar los mismos valores para la pendiente y la deflexión en el punto B. ¿Sí? Para que físicamente la curva elástica sea continua, ¿no? Expresando
expresado de esta manera matemática, esto quiere decir que teta sub 1 en función de A, ¿no? Teta sub 1 será el ángulo determinado con la coordenada x1. En función de A, una expresión que uno encuentre de teta sub 1 en función de A, o sea, en función de x1, tiene que ser igual a teta sub 2 en función de A, ¿cierto? O sea, tendrá que ser igual al teta sub 2 a la misma pendiente que se encuentre en función de A. Entonces, y dice que sería la pendiente, ¿no? La pendiente o el ángulo de rotación. Y que B sub 1 de A será igual a B sub 2 de A, o sea, el desplazamiento lineal, el desplazamiento lineal será entonces igual, ya sea con la ecuación encontrada con la coordenada x1 o con la ecuación encontrada con la coordenada x sub 2. Entonces, que B sub 1 en función de A será igual a B sub 2 en función de B. ¿Sí? Ah, perdón, estoy acá, ¿no? Acá. B sub 1 en función de A igual a B sub 2 en función de A. Entonces sería esta la primera parte. Estas condiciones pueden utilizarse para evaluar dos constantes de integración. Entonces, miren, esa condición de continuidad. La condición de continuidad es que el ángulo será igual en ese sitio para las dos ecuaciones que se presentan aquí, y también el desplazamiento vertical será igual para las dos ecuaciones que se ven aquí. Eso es condiciones de continuidad, ¿no? Bueno, si en lugar de lo anterior la curva elástica se expresa en términos de coordenadas x1 mayor que 0 pero menor que A, y x2 mayor que 0 pero menor que B, ¿sí? Entonces, como se muestra en la figura 12.9b, que sería la continuidad de la pendiente y la deflexión en B, o sea, en este mismo punto B, donde está aplicada la fuerza, ¿no? Requiere que teta sub 1A sea igual a menos teta sub 2B. Recuerden de la dirección angular que se vio anteriormente, ¿no? Recuérdenlo, ¿no? Las convenciones de signos. Entonces, teta sub 1A será igual a menos teta sub 2B. Y que el desplazamiento B sub 1A será igual al desplazamiento B sub 2B, aquí en este sitio. ¿Cómo? Aquí ya no está utilizando las mismas, digamos, las coordenadas con origen en un mismo sitio, sino que está considerando coordenadas que tienen origen en diferentes sitios. Aquí x1 tiene origen en A y se establece una ecuación, y acá x2 tendría origen en C y se establece otra ecuación. Pero esas dos ecuaciones tendrán que dar unos valores cuyos resultados se planteen así, ¿no? Que teta sub 1A de la izquierda será igual a menos teta sub 2B, y el desplazamiento vertical sí será igual positivo B sub 1 de A igual a B sub 2 de B. En este caso particular es necesario un signo negativo, dice, ojo, para que las pendientes en B coincidan, puesto que x1 se extiende positivo hacia la derecha, x1 se extiende positivo a la derecha, mientras que x2 se extiende positivo a la izquierda. En consecuencia, teta sub 1 es positivo en sentido antihorario y teta sub 2 es positivo en sentido horario. Vea las figuras 12.8b que ya se vieron antes y 12.8c. Muy bien. Aquí en esta parte le están diciendo del procedimiento de análisis que se debe hacer para lograr desarrollar un problema. Entonces aquí dice el siguiente procedimiento proporciona un método para determinar la pendiente, ojo, la pendiente es el ángulo, y la deflexión es un desplazamiento lineal usando el método de integración. Entonces dice curva elástica, la primera parte, ¿no? Le recomiendan, esto lo leo lo que sea necesario, ¿no? Ustedes lo leen después. Es la curva elástica. Lo primero que le recomiendan, señor, dibuje una vista exagerada de la curva elástica de la viga, la que se imagina usted. Ojalá que la que imagine esté en concordancia con la realidad, ¿no? Dibuje una vista exagerada de la curva elástica de la viga. Recuerde que en todos los apoyos, en todos los soportes, dice fijos, en todos los apoyos fijos, se produce pendiente cero, claro, no hay ángulo de giro y el desplazamiento también es
nulo. Y en todos los apoyos de pasador y de rodillo ocurre desplazamiento nulo, como lo hemos visto en las condiciones de frontera, ¿no? En la página anterior. Establezca los ejes de coordenadas X y B, ¿no? Si existen varias cargas discontinuas presentes, establezca las coordenadas X, que son válidas para cada región entre las discontinuidades. En todos los casos, el eje positivo B asociado debe estar dirigido hacia arriba. Ahora viene después de decir que se dibuje la carga elástica, la curva elástica, y que se determinen estos aspectos. Dice función de carga o de momento. Para cada región en la que hay coordenada X, exprese la carga o el momento M como una función de X. ¿Listo? Y curva elástica. Siempre que EI, o sea, rigidez flexionante, siempre que la rigidez flexionante sea constante, aplique la ecuación, esta, la más complicada, EI por D derivada a la cuarta de el desplazamiento o la deflexión con respecto a X, igual a W de X, que requiere 4 integraciones para obtener finalmente la flecha, ¿no? La flecha B o el desplazamiento o qué sé yo, la deflexión, ¿no? O la ecuación de momentos M, o sea, EI por derivada, segunda derivada de la deflexión con respecto a X, igual a MX, que es la más sencilla, ¿no? Que requiere solo 2 integraciones. Para cada integración es importante incluir una constante de integración, ¿no? Desde aquí sigue una literatura que es importante que ustedes la miren y la aprecien. Aquí empieza con un ejemplo. Este ejemplo nos está diciendo de la viga en voladizo. Dice la viga en voladizo de la figura 1210A. 1210 es toda. Entonces hay una A y una B. Entonces, dice la viga en voladizo de la figura 1210A. Se somete a una carga vertical en su extremo, desde la viga que arranca desde la pared, ¿no? O desde el apoyo empotrado y corre de derecha a izquierda hasta el extremo A. Está empotrada en B, pero tiene un extremo libre en A. En ese extremo libre está aplicada una carga P. Entonces, una de las primeras recomendaciones que se hacen acá atrás es que dice, dibuje la vista exagerada de la curva elástica, ¿no? Es el primer paso. Y el segundo, establezca el eje de coordenadas. Los ejes de coordenadas. Entonces, la primera recomendación, dibuje la elástica. Entonces, lo que debe uno hacerlo imaginando, ¿no? Está algo como una tabla, imagínense, o como un listón, o como una barra, apoyada firmemente, empotrada, encastrada sobre una pared. Y esta barra, o lo que sea, tiene una longitud L. Y en el extremo de ese elemento se aplica una carga P. ¿Cómo puede deformarse ese elemento que inicialmente sin carga es horizontal y que luego con la carga se deflecta? ¿No? Aquí está considerándose, por supuesto, de manera ideal, ¿no? Porque los elementos tienen carga por sí, tienen su peso propio. Esta barra o lo que sea, una tabla, un listón, lo que sea, tiene una sección transversal y está hecha de un material y tiene su peso propio. Y generalmente con el peso propio se dobla, solo se dobla, se deflecta, ¿no? Pero aquí le están colocando una condición ideal y diciéndole al estudiante, bueno, imagínense que cuando no está cargada es horizontal. Es como como ayudarlo un poquito a imaginar la situación esta. Pero ya les digo, la realidad es que pesa, el elemento de por sí tiene un peso propio y se deflecta de por sí mismo. Pero aquí estamos ignorando ese peso propio y acudiendo a que pues, inicialmente fuese cero su desplazamiento y que una vez se aplica una carga P en el extremo genera un desplazamiento angular, perdón, desplazamiento lineal o flecha o deflexión y llamado B sub A, tiene el mismo nombre del eje de ordenadas, B sub A.
en el punto A, por eso es su índice A. Y como resultado, habiendo dibujado previamente la curva, cómo se deformaría por la acción de esta carga, en el extremo también se traza una tangente en el extremo A desplazado, y esa tangente se observa que forma un ángulo con respecto a la línea horizontal, ¿no? Entonces, ese ángulo se muestra que rota en sentido antihorario, ¿no? Siempre se toma, ojo, antes de que me olvide, me estaba pasando por alto una parte. La primera es dibujar exageradamente la curva elástica, esta. Segundo, establecer los ejes de coordenadas. Segundo paso. Y al establecer el eje de coordenadas estamos diciendo que el origen está aquí, y que B de aquí para arriba es positivo y que de X de aquí para la derecha es positivo. Entonces no estamos estableciendo el eje de coordenadas acá, como bien podría haber pensado uno, ¿no? Decir, no, pues yo voy a establecer el eje de coordenadas en el punto de empotramiento, en el sitio de la pared donde se inserta o se encastra la viga o el elemento, ¿no? Entonces, digamos que se está haciendo esto, que se está estableciendo el eje de coordenadas con origen aquí en el punto A, positivo B y positivo X. Y como tal, corre X de aquí a la derecha, como lo está mostrando con su flechita o con su cabeza de flecha aquí, este X. Entonces, como corre hacia acá, nuestro eje de referencia es la horizontal, y vemos que la tangente que se ha trazado a la curva en el extremo A, se ha establecido esa inclinación. Entonces luego uno mide el ángulo que va desde la horizontal hasta donde quedó la línea inclinada tangente. Y como este recorrido es antihorario, se dice que el ángulo o la pendiente es positiva. Y el desplazamiento vertical será negativo, ¿no? Será el desplazamiento vertical negativo y la pendiente o el ángulo será positivo. Entonces tenemos eso, y entonces dice que dice sometida a la carga P en el extremo determina la ecuación de la curva elástica. E es constante, ¿no? E es constante cuando pues el elemento es del mismo material, ¿no? Cambiaría el modo elasticidad o E cuando aquí, por ejemplo, hasta cierto punto llegara que está fuera de acero y se uniera hacia acá de aluminio mediante unos pernos, mediante un ensamble, ¿no? El modo de elasticidad. Entonces, ya no sería constante y su producto tampoco, ¿no? También I depende. I será constante cuando la sección transversal es constante. O sea, I será el mismo cuando la sección transversal es constante. Pero ¿qué tal si aquí tuviera una sección más grande hasta la mitad y luego en la mitad cambiara de sección, se volviera más pequeña? Entonces I también sería diferente. Entonces se supone aquí, en este proceso, se está suponiendo de que tanto el modo de elasticidad como la inercia, que depende de la sección que se haya adoptado, serán constantes. O será un elemento prismático. Un elemento prismático es aquel que mantiene su sección transversal a lo largo de todo su recorrido, de A hasta B o a la inversa. Muy bien. Entonces, EI será constante. Constante, no va a variar. Solución 1. Parece que hay varias soluciones. Veamos la solución 1. De curva elástica, la carga tiende a provocar deflexión en la viga, como se muestra en la figura 1210A. Claro, la deflexión es esta. Por inspección, ¿no? Es decir, uno tiene que ustedes están metidos en esta carrera, creo que intuyen los fenómenos físico-mecánicos, ¿no? Los intuyen desde que estaban antes de ingresar acá. Les gustaba esta carrera, algunos les gustaba porque les gustaba y querían meterse en este cuanto, otros seguramente estarán aquí porque querían hacer otra cosa, pero no había la carrera aquí, no había la forma económica de desplazarse a otro lugar, no había otra sino arrancar por aquí para luego alcanzar otros propósitos. Entonces eso es entendible, pero pienso que un gran porcentaje están porque quieren, porque les gusta, porque les llamó la atención de hace mucho rato. Casi desde la primaria, casi desde pequeño les gustaba cosas que tenían que ver con la ingeniería civil,
Muy bien, entonces muchos de ustedes no tienen ningún problema en asumir o en presumir o en imaginarse una curva elástica así, dada la situación del elemento que está cargado en el extremo. Muy bien. Entonces, por inspección, dice el momento interno puede representarse a través de la viga usando una sola coordenada X, claro. Entonces, vamos a utilizar una sola coordenada porque aquí, pues primero hay una sola carga y esa carga está aplicada en el punto exactamente del extremo de la viga. Ya la idea es encontrar un momento, una ecuación de momento que represente a esa ecuación de momento y lo pueda uno evaluar en cualquier parte de la longitud. Entonces, la función de momento a partir del diagrama de cuerpo libre, como m actuando en la dirección positiva, figura 12-16b, se obtiene o se tiene, ¿no? Mírenla aquí. Entonces, esta es el diagrama del cuerpo libre. Imaginamos entonces esta situación. Ojo, con origen de coordenadas aquí, arranca X de aquí para allá. No se le pone X1, nada, porque como decía, habrá una sola ecuación de momento. Si hubiese otra carga por aquí, o cualquier otra, mira, pues ahí se empieza a complicar la vida. Pero, pues de hecho, que estos libros están bien elaborados. Si uno está tratando de empezar a entender el concepto, entonces la idea es como que empiece con algo muy simple, con una sola carguita que tenga, digamos, un efecto para un solo momento, que no van a aparecer casos que le obligan a poner varias X, X1, X2, X3. Entonces, X es una sola. Bueno, entonces el hecho aquí es de determinar el momento. ¿Cómo determinamos el momento? Haciendo un corte. Hacemos un corte de la viga y arrancamos, es que les decía, de izquierda a derecha. Cuando el origen está a la izquierda, les decía yo que ese pedacito que estaba por allá lo memoricen, lo utilicen alguna cosa, que la dirección positiva del momento es en sentido antihorario, el momento es positivo, ¿no? Y que la fuerza es positiva, la fuerza cortante bajando, descendiendo, ¿cierto? Entonces, hemos hecho un corte aquí. Entonces, con base en esto, se empieza a encontrar. Entonces, ¿qué sería? Pues aquí lo que interesa en realidad, esto es por convención, mejor que lo lleven siempre así, nunca se calcule B, pero es mejor que siempre lo tengan. Dibujen su vector circular, que significa el momento positivo, y dibujen el vector lineal, que significa la fuerza cortante, en las direcciones convenidas como positivas, ¿no? Entonces, en este caso, es esta situación, y a pesar de que no vamos a encontrar fuerza cortante en ninguna parte, ya lo verán, solamente vamos a encontrar el momento, pues la idea es como tener la disciplina en la cabeza del ingeniero o del estudiante, siempre colocar esta pareja, momento y fuerza cortante, ¿no? En cada corte que hagan ustedes. Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí el momento. Ya vamos a hacer suma de momentos en este punto. Al hacer suma de momentos en este punto, veríamos que momento positivo M. ¿Ok? ¿Sí? M. Suma de momentos en este punto. Lo podemos llamar 1, 1. Suma de momentos en 1, 1 sería el momento M1 igual, o el momento M1 positivo más el momento que causa esta fuerza P por la distancia X, también positivo, porque está rotando en sentido antihorario respecto a este punto, a este sitio, ¿no? Entonces, M más P por X igual a 0. M más P por X igual a 0. Entonces, luego despejamos M, entonces nos quedará M igual a P a menos P por X, ir pasando P por X al otro lado de la igualdad, y nos daría que M es igual a menos P por X, ¿cierto? Entonces, tendríamos que el momento es deducido con base en este esquema de cuerpo libre, ¿no? Por eso es M igual a menos P por X. Luego viene la pendiente y curva elástica. La pendiente y curva elástica. Entonces, si se aplica la ecuación 12-10, recuerden la más sencilla, y se integra dos veces, resulta. Entonces, E por I multiplicado por la de E por I, o sea, EI, que la rigidez flexionante, multiplicada por la derivada segunda de la deflexión con respecto a X, será igual al momento M o M de X. Pero M es igual a menos PX. Entonces estamos diciendo de una vez que es igual a menos PX. Aquí se integra una vez y al integrar se obtiene que I por dB sobre dx es igual, integrando esto nos queda x al cuadrado sobre 2 por menos p, ¿cierto? Integrando una vez, más es 1 que la expresión 2, ¿no?
Luego se vuelve a integrar otra vez esto. Se integra esto y al integrar tenemos que queda B, I por B, o sea, rigidez presionante por B. Igual, integrando aquí x al cuadrado, integramos y nos da x a la 3, y ese 3 en el denominador 3 por 2, 6, y nos daría entonces x a la 3 sobre 6 por menos P. Entonces daría esta situación más este integrado por x, constante de integración, más una segunda constante de integración. Entonces tendríamos la ecuación 3. Entonces miren, tenemos tres ecuaciones que se han obtenido. La primera, pues por el planteamiento mismo. Esto es la expresión 1210, no es sino que reemplazar lo que se ha encontrado, y a partir del trabajo empieza entonces en el momento en que integramos y se obtiene la ecuación 2. Y volvemos a integrar y se obtiene la ecuación 3. De esta manera entonces tienen dos ecuaciones, que la primera nos permitirá encontrar cuál es la pendiente, porque dB sobre dx es pendiente, ¿no? Y la segunda nos permitirá encontrar cuál es la deflexión lineal. Entonces, mediante el uso de las condiciones de frontera, aquí es donde hay que recurrir a lo que le encomendaban allá y le daban esa tablita, y a las condiciones de frontera, ¿no? Entonces, mediante el uso de las condiciones de frontera, se sabe que la pendiente, que es teta o dB sobre dx, es igual a 0 en el apoyo, ¿no? O sea, cuando x crece hasta volverse L, cuando x es igual a L, dB sobre dx es igual a 0. ¿Por qué? Porque la pendiente o el ángulo aquí es nulo, dado que es una mordaza, es algún empotramiento, es una pared sólida que ha recibido al elemento y no le permite deflectarse ni verticalmente ni rotacionalmente. Entonces se tiene que dB sobre dx igual a 0 en x igual a L, y también el desplazamiento vertical es 0 allí cuando x es igual a L. Entonces dice que las ecuaciones 2 y 3 se convierten en, entonces claro, si dB sobre dx, que es teta, es igual a 0, el producto de I por teta es igual a 0. Será igual a menos E por x 2 al cuadrado sobre 2 más S1, ¿cierto? De aquí, que hacemos transposición de términos, pasamos al otro lado y encontramos S1 igual a P por L al cuadrado sobre 2. Y en la segunda ecuación dice que el desplazamiento también es este 0. Entonces I por 0 da 0. Y reemplazamos aquí, obviamente X se reemplaza por L. Entonces, este será L al cubo, P por L al cubo sobre 6, menos S1 por X, que sería L. Estamos diciendo cuando X es igual a L, ¿no? Y más S2. Entonces, haciendo los reemplazos respectivos, reemplazamos el C1, que vale P por L al cuadrado sobre 2 aquí, ¿no? Lo multiplicamos por L y hacemos esa suma y la trasladamos al otro lado, y está dando que C2 es igual a menos P por L al cubo sobre 3, ¿cierto? Haciendo los reemplazos. Entonces ya se tienen las dos constantes de integración que eran el dolor de cabeza, ¿no? Ustedes saben que cuando una integral no está definida en sus extremos, pues tiene que recurrir a las constantes de integración, y es así como se ha podido encontrar solamente utilizando las condiciones de frontera. Aquí no ha habido necesidad de emplear condiciones de continuidad, sino solamente condiciones de frontera. Entonces, se han encontrado las dos constantes y obviamente ya se reemplazan en las ecuaciones respectivas. Si se sustituyen estos resultados en las ecuaciones 2 y 3 con teta igual b de x, claro, recuerden db de x es teta. Entonces, ¿qué pasa? Reemplazamos, pasamos el de i, ¿no? Acá como denominador, 1 sobre i, sacamos un factor común aquí, y entonces tenemos nosotros el valor de, recuerden que ese es 1, es igual a p por l al cuadrado sobre 2, y por tanto podemos sacar un factor común 2, ¿sí? Entonces, teta igual a p sobre 12i, que multiplica al cuadrado menos x al cuadrado. Es la primera ecuación que nos va a servir para encontrar la pendiente en cualquier parte x, en cualquier parte. El valor que se le antoje, si dice x a la mitad, entonces a L medios, hacemos operaciones y encontramos la pendiente a la mitad del arranque de la parte izquierda, y encontramos el ángulo teta, que es dB sobre dx.
Y seguimos y aplicamos la siguiente ecuación y decimos que reemplazamos las constantes S1 y S2 halladas aquí y encontramos esta ecuación que el desplazamiento lineal será igual a P sobre 6i, que multiplica a esta cantidad entre paréntesis, que es menos x al cubo más 3l al cuadrado por x menos 3l al cubo. Tenemos entonces que esta también esta vertical, esta línea vertical o este desplazamiento vertical de la elástica lo podemos encontrar en cualquier sitio de x que nosotros nos antojemos, ¿no? Solo sabemos que cuando x es igual a l se vuelve cero, cualquiera de estos, ¿no? Claro, si x es igual a l se vuelve nulo y también se volvería nulo lo que está aquí dentro y se volvería, no habría ni pendiente ni desplazamiento lineal en B, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando x es igual a l. Sí, entonces se tiene esta respuesta y más específicamente la respuesta entonces se la pueden exigir cuando, ¿cuál es el valor de B sub A y de teta sub A? ¿Cuándo? Cuando x es igual a 0, ¿no? Cuando x es igual a 0, se averigua cuál es el desplazamiento vertical y cuál es el desplazamiento angular o la pendiente. Entonces decimos que en A, x es igual a 0, se produce la pendiente y el desplazamiento máximos para los cuales tendríamos entonces teta sub A, ¿no? Obviamente. Si x es igual a 0, teta será igual a p sobre 12i por l al cuadrado, ¿no? Y con signo positivo. ¿Por qué? Es atendiendo a desplazamiento positivo en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Y el desplazamiento vertical, entonces b, cuando x es igual a 0, entonces sería igual a p sobre 6i multiplicado por 2l al cubo. Claro, por 2l al cubo. Entonces quedaría 2 tercios, 2 sextos, entonces quedaría 1 tercio, pero con signo negativo, ¿cierto? Entonces B sub A sería menos, aquí está casi que no se nota, aquí está como muy unida la línea horizontal, pero es menos P por L al cubo sobre 13i. Entonces estaríamos obteniendo el valor de la rotación angular en radianes, ¿cierto? Y el valor del desplazamiento lineal en las unidades que correspondan. Todo depende de lo que uno decida. Si emplea metros o lo que sea, estamos obteniendo entonces estos dos valores de pendiente y desplazamiento lineal, que son las expresiones 4 y 5. Aquí, entonces, esta es la página 578, vamos. Esta es la página 579. Aquí están aplicando esto, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante lo de este libro. Hombre, ya encontramos, sí, muy bonito esta parte que es, digamos, el... Epa. Epa, estoy haciendo yo. Me fui muy lejos. ¿Dónde diablos fue que me fui? Me he ido yo, pero a cazar mariposas, por aquí está. Bueno, digamos que aquí se ha obtenido estos valores teóricos, claros, transparentes, diáfanos, bien concebidos, bien reconocidos, porque es fácil el proceso para un caso de una viga de estas con una carga en extremo. Precisamente la plantearon como algo muy fácil para que el estudiante lo logre entender, lo logre captar y está llegando a una respuesta general cuando está en función de X y a una respuesta puntual cuando se reemplaza X por el correspondiente valor, ¿no? Y X se ha dicho que es cuando es cero y se ha encontrado en este caso los máximos valores que se presentan efectivamente en el extremo A, que es el desplazamiento angular o la pendiente y el desplazamiento lineal o flecha, con los valores aquí indicados. Bueno, uno queda contento y dice sí, desde el punto de vista como de concepción, de operaciones y de lógica en el desarrollo, dice sí. Bueno, pero esto es en que, ahí donde dice, pero ¿en qué se expresa? En radianes. ¿Y cómo son esos radianes? ¿Y cómo lo puedo transformar a un ángulo sexagesimal? ¿No? Y el desplazamiento lineal, qué chévere.
¿Y ahora cómo hago para saber cuánto es que efectivamente se desplaza? ¿Será en centímetros, en milímetros? Entonces uno le queda así como bonito teórico, pero yo no estoy viendo nada de verdad para saber cuánto en efecto se ha desplazado, cuántos centímetros, cuántos milímetros, cuántos metros, y cuánto es el ángulo. Entonces viene esta parte que me llama la atención a mí, está muy interesante, donde hace la aplicación y dice, vamos a aplicar para encontrar allí qué pasaría con un caso real. Aquí está, dice, el resultado positivo para teta SUA indica una rotación antihoraria y el resultado negativo para B SUA indica que B SUA, lo que se dijo, está dirigida hacia abajo. Esto concuerda con los resultados trazados en la figura 1210A. Bueno, con el fin de obtener una idea, o sea, con el fin de tener una idea de la magnitud real de la pendiente y el desplazamiento en el extremo A, considere que la viga mostrada en la figura 1210A, o sea, esa viga empotrada, tiene una longitud de 15 pies. Tiene una longitud de 15 pies, soporta una carga concentrada P de 6 kilopounds, ¿no? Kilolibras, o sea, 6.000 libras, ¿no? Y está hecha con acero A36, o sea, 36 quiere decir que tiene una resistencia de 36.000 libras por pulgada cuadrada, ¿no? A36 quiere decir que tiene una resistencia a la tracción o a la compresión de 36.000 libras por pulgada cuadrada y que tiene un módulo de elasticidad del acero, su AC, que es igual a 29 por 10 a la 3, o sea, 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? KSI. Y es KSI, sí, kilolibras por pulgada cuadrada, square inch, ¿no? Usando los métodos de la sección 11.2, que no lo hemos visto, o mejor yo no lo he visto, pero debe ser claro. Si esta viga se diseñó sin un factor de seguridad, suponiendo que el esfuerzo normal permisible es igual al esfuerzo de excedencia, ¿no? Vamos a ver, si esta viga se diseñó sin un factor de seguridad, suponiendo que el esfuerzo normal permisible es igual al esfuerzo de excedencia, o sea, al esfuerzo de fluencia, ¿no? Excedencia es lo mismo que fluencia. El acero empieza a fluir en un momento dado y ese es el esfuerzo de excedencia o el esfuerzo de fluencia o esfuerzo permisible, sigma, que puede ser de tracción o de compresión. El acero tiene esa gran ventaja, ¿no? No así el concreto. El concreto tiene una buena capacidad de asimilar fuerzas de compresión, pero de tracción es malo. En cambio, el acero es muy versátil. Tiene capacidad para resistir tracción y compresión excelentes. Bueno, entonces aquí están hablando del acero, por supuesto, porque se trata de una viga de acero. Y el esfuerzo permisible o el esfuerzo de excedencia o de fluencia es igual a 36 KSI, kilolibras por pulgada cuadrada, kilopounds per square inch, ¿no? Entonces, puede considerarse además un perfil W12 por 26 con una inercia de 204 pulgadas. Esto, recuérdenlo, lo habíamos dicho por allá, lo vimos hace ratico, un perfil W, lo hablamos, que es que tiene una forma I o una doble T, y que W quiere decir, la letra inicial es wide, en inglés, y wide significa ancho, ¿no? W-I-D-E, W-I-D-E. Y el ancho, cuando son bastante anchas, pues la llaman perfil W. No, en general los americanos llaman a cualquier perfil en forma de I o de doble T, lo llaman W, ¿no? En cambio, los europeos dice que es un perfil, los europeos dice que es un perfil IP y un perfil CA, yo no me acuerdo ahorita, no me acuerdo. Perfil IP o perfil CA, yo no me acuerdo ahorita, pero de todas maneras tienen otra nomenclatura. Los europeos tienen otra forma de referirse a sus vigas, como las producen, a pesar de que tienen la misma forma de los americanos, que es una I o una doble T. Sin embargo, ellos no lo llaman W, sino con otra referencia, IP o ACESA. Yo no me acuerdo ahorita la otra referencia de tiempo. En todo caso, uno cuando tiene esto, en los americanos dice que W12 quiere decir que esto es una altura de 12 pulgadas. El primer número significa 12 pulgadas de altura
¿no? De la viga, y el 26 quiere decir libras por pie. O sea que pesa 26 libras cada pie, ¿no? Entonces, una W12 por 26 es una viga en forma de I o doble T que tiene una altura de 12 pulgadas y un peso por pie de longitud de 26 libras. Bueno, I igual a 204 pulgadas cuadrada a la cuarta, pues realmente uno cuando está diseñando estructuras metálicas no tiene por qué ponerse a hallarle a cada forma el momento y una serie de propiedades que tienen las vigas, ¿no? No tiene, porque ya vienen unas tablas elaboradas, le dice uno va a buscar, a ver la viga W12 por 26, ¿qué tiene? Entonces empieza a mirar el radio de giro, mira el peso, mira unos coeficientes que se llaman coeficientes, me he olvidado ahorita el término, bueno, hay varios coeficientes que tienen que ver para las características de un elemento. Entonces, ya es cuando uno llega y va directamente y encuentra cuál es la inercia. Entonces, le dicen que la inercia para este tipo es de 204 pulgadas a la cuarta, ¿cierto? Y a partir de las ecuaciones 4 y 5 obtenidas, que fueron las de la página anterior, 4 es esta, ¿no? Donde está diciendo que P por L al cuadrado sobre 12I para la deflexión angular o para la pendiente y la otra para la deflexión lineal. Entonces se reemplaza para teta su A. Entonces dice que este valor es P por L al cuadrado. P es, miren aquí, 6 kilolibras, kilopounds, ¿no? Kilopounds. O sea, kilolibras, o sea, 6.000 libras. Pero si decimos kilopounds, pues 6 solamente. Multiplicada por la luz elevado al cuadrado. La luz, recuerden, es L. Y se dice que es 15 pies que tiene esa longitud de esa viga, elevado al cuadrado, y se trata entonces de emplear el valor para transformar estos pies, porque como esto está en libras por pulgada cuadrada, en kilolibras por pulgada cuadrada, pero se mantienen las pues digamos libras por pulgada cuadrada, está por pulgada y acá está en pies, lo que trata es como de utilizar un elemento de transformación aquí, que 12 pulgadas equivalen a un pie, y que como estamos hablando de pies al cuadrado, pues lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿no es cierto? De esa manera, entonces transformamos los pies a pulgadas para que esté en consonancia con el numerador. Entonces, se hace eso en el numerador, entonces queda P por L al cuadrado. En el denominador dice que es, mírenlo, 2EI, 2 veces el módulo de elasticidad por la inercia, 2 veces el módulo de elasticidad, que es 29 por 10 a la 3 kilolibras por pulgada cuadrada ¿no? Módulo de elasticidad. Kilopounds por pulgada cuadrada per square inch. Tenemos aquí entonces este valor que es E por I, que nos lo están dando aquí, que está en pulgadas a la cuarta. Aquí no hay necesidad de hacer transformaciones, porque todo está arriba kilopounds, abajo kilopounds, arriba pulgadas, abajo pulgadas. Se hacen las operaciones y se obtiene el valor de 0.0164 radianes, ¿no? Esto da el valor en radianes. Ahora dirá alguno, pero quiero convertirlo a ángulo. Vaya y hágalo. En Excel hay unas expresiones que le permiten entonces transformar esto de radianes o a ángulos sexagesimales, ¿no es cierto? Y en el círculo goniométrico es de 360 grados, ¿no es cierto? Eso es sexagesimal. Entonces tendríamos esa situación. Lo pueden transformar, seguramente les dará un ángulo chiquitico, es decir, no sé si alcance a dar grados, no se alcanza a dar minutos y segundos, seguramente ¿no? Muy pequeñito. Pero de todas maneras, por curiosidad, háganlo en su calculadora misma, pueden transformar de radianes a ángulos sexagesimales, a grados sexagesimales, ¿listo? En esta siguiente parte aquí dice que va a encontrar el desplazamiento lineal. Entonces miren que es menos, recuerden que es el valor de la carga, ¿no? Por la luz elevado al cubo, dividido entre 3i entre 3e por i, ¿cierto? Si lo miramos aquí está. Entonces, menos P por la longitud de la viga al cubo dividido entre 3 por E por I. Entonces, aquí estamos haciendo esto. Otra vez la carga, 6 kilopounds por 15 pies elevado al cubo. Ahora se transforma pies a pulgadas, entonces 12 pulgadas que tiene un pie, todo es elevado al cubo para estar en consonancia con esto, ¿cierto? Y dividido sobre 3 EI, lo mismo que estaba acá.
¿no? Acá al fin y al cabo el denominador en cuanto a la rigidez fraccionante es el mismo, y esto está dando entonces un valor de menos 1,97 pulgadas, ¿no? Aquí es más visible, como diría alguien, como más masticable, ¿no? Como algo digerible, como algo entendible. Ya empiezo a ver, mire, casi 2 pulgadas, quiere decir que se desplaza casi 5 centímetros. Y hablamos de una pulgada que tiene 2,5 centímetros, ¿no? 2,5 centímetros. Hola, se desplaza casi 5 centímetros en el extremo por la acción de una fuerza de 6.000 libras, ¿no? 6.000 libras, una libra, ¿cuánto tiene? Tiene como 2,20, 2 ¿qué es? 2,20, 24, 2,24, ¿no? Así es como más o menos. Entonces, digan ustedes, tenemos este valor de ¿qué es? De 6.000 libras dividido entre 2,24 y estaríamos diciendo que es una carga de 2,7 toneladas. O sea, en toneladas uno como que más de 2,7 toneladas serían 6 kilolibras, ¿no? 6 kilolibras serían 6, ¿qué? 2,7, 2.722 kilos prácticamente. Imagínense una viga, entonces, en efecto, que se le pone una carga de 2,70 y pico de toneladas, o sea, casi 3 toneladas. Una viga que tiene una longitud de 15 pies, y 15 pies vienen a ser casi 4,50 esto de longitud, ¿no? Porque 15 por 3, 45. Una longitud de un voladizo de 4,5 metros con una carga P de casi 3 toneladas, produce un desplazamiento de casi 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros, en una viga de esas. Ahora, esto teóricamente está hablando solamente de la viga, pero no se le ha averiguado el peso. Si la bendita viga tiene un peso de por sí sola, un peso distribuido, como dice, de 26 libras por pie. Entonces, ese peso se agregaría, pero aquí como se le está ignorando el peso de la viga, nos está dando un valor que realmente no es el cierto, no es el verdadero. ¿Por qué? Porque se está ignorando el peso propio. Si uno tuviera en cuenta el peso propio, esa viga pesa de por sí 26 libras por pie, ¿no? Entonces produciría un desplazamiento rotacional más grande que 0,0124 radianes, y el desplazamiento lineal sería más grande que simple 2 pulgadas aproximadamente, sería mucho más. Entonces, esto obviamente es con el ánimo de mostrarle al estudiante, al lector, inicialmente, mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Como teóricamente unas fórmulas que hemos encontrado mediante las expresiones 5 y 6, y ya como materializándolo, como decía yo, como volviéndolo más digerible, más entendible, es cuando uno, mire, ha girado tantos radianes y se ha desplazado casi 2 pulgadas, ¿no? Pero advierto yo que aquí es algo que se está dando como para que entienda uno de entrada cómo sería esto y qué valores tendría, pero la verdad es que la viga está hecha de un material y el acero pesa como un bendito 26 libras por pie, no es cualquier lagañamico, eso pesa, eso es considerable, entonces tendrá unos valores mucho más grandes las verdaderas deflexiones, tanto angulares como lineales, ¿no? Aquí habla que como teta su a elevado al cuadrado, dice, es igual a tal cosa, el punto triple 0,170 radianes, mucho menor que uno, se justifica el uso de la ecuación 1210. Dice, se justifica el uso de la ecuación 1210 para dar, en lugar de aplicar la ecuación 12,4, acuérdense, que es más exacta para el cálculo de la deflexión en las vigas. Yo quiero que lo miren cuando tengan oportunidades. Además, puesto que esta aplicación numérica es para una viga en voladizo, se han obtenido valores más grandes de teta y b de los que se hubieran obtenido si la viga sostuviera mediante pasadores, rodillos u otros soportes. Claro, lógicamente, ¿no? Muy bien, aquí viene una solución 2 que pues sería bueno que la lean. Yo para efectos prácticos no la veo como necesaria, la solución 2. Pero bueno, y aquí viene otro ejemplo, el ejemplo donde ya no se tiene una viga tan simple su carga, sino una carga triangular. Entonces ahí le empiezan a complicar la vida a uno y empieza a encontrarse una serie de cosas más donde realmente es importante que le ponga atención. Listo, jóvenes, el tiempo se nos ha cumplido. No podemos Recording stopped. No podemos seguir adelante, pues, porque el tiempo se ha cumplido. De todas maneras, muchas gracias.
me comentan, procuren a ver si de pronto pueden compartir este libro de que estoy empleando. Si no, pues me tocará enviarles las copias del libro buscando alguna forma para hacerles llegar esas copias. Listo, jóvenes, muchas gracias. Profe, Algo veía yo por ahí en el chat, están preocupados porque el examen cuándo es o cómo quedó. Quedamos en que sería el lunes, ¿no? Ya no que sería el sábado, sino el lunes. Entonces, como teníamos previsto el primer examen para un sábado, entonces lo desplazamos para el lunes siguiente, ¿no? Si era para el sábado, era 29 de enero, entonces se desplazaría para el lunes siguiente, no sé si cae todavía enero o febrero, pero esa sería la cuestión y luego vemos, es decir, por el chat nos comunicamos. Cuando tengan alguna pregunta directa para mí, me lo dicen. Profe, profesor, estamos con esta inquietud, o alguien, sea persona, puede haber uno de ustedes como representante del curso, me puede decir, profesor, estamos con esta inquietud, yo he recolectado la preocupación de mis compañeros,